Me va cargando lentamente. Uy, todavía no carga. Está medio positiva. Cárgale, cárgale. Bueno, como le decía, vamos a continuar un poco la clase anterior, ¿no? Vamos a terminar de cerrar el tema de las crónicas y de ahí de hablar de manera general de las fuentes que existieron durante el periodo colonial, ¿no? Como habíamos hablado la semana pasada, hablamos de que los cronistas, los primeros cronistas eran españoles, ¿no? Dado que ellos son los que vinieron acá, dado que la nuestra era una sociedad ágrafa, y son los primeros que escriben, ¿no? Sobre el descubrimiento, la llegada, la conquista, el imperio de los incas, ¿no? Y hemos hablado ahí de algunos de ellos. Siendo el más importante y más relevante Pedro C.C. León, ¿no? Es el más importante. Pero luego, claro, viene el tema de la llegada de los españoles, trae consigo, obviamente, que los indígenas aprendan el español, ¿no? Aprendan el español, producto de la relación con los españoles, ¿no? Y el proceso de evangelización. Y por otro lado, aparecen los mestizos. ¿Recuerdan quiénes eran los mestizos? Los mestizos eran los hijos de español e indígena, ¿no? Entonces, dentro de ellos se encuentra un grupo de cronistas, ¿no? Que escriben documentos importantes, ¿no? Para el siglo XVII. Justamente ya menciono, ¿no? Ahí a Tito Cusi Yupanqui, que es, bueno, habla de la instrucción del licenciado López García Castro, ¿no? Tito Cusi Yupanqui, Inca de Vilcabamba, escribe un documento, ¿no? A López de Castro, un funcionario español, donde narra un poco la historia, ¿no? De la conquista del imperio y de cómo se gestó, ¿no? La resistencia incaica, ¿no? Es una perspectiva desde un inca, ¿no? Un inca de los últimos incas de Vilcabamba, ¿no? De los 5 que hubieron. Y por otro lado, Juan Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Lo interesante es Juan Santa Cruz Pachacuti, ¿no? De la relación de antigüedad del Reino del Perú, es que él nos habla un poco de la cosmovisión del imperio de los incas, ¿no? De la cosmovisión del mundo andino, perdón, ¿no? La cosmovisión del mundo andino, ¿no? Del mundo andino. Y él justamente en su crónica hace un dibujo que él menciona que lo vio en el Coricancha, ahí en el Cusco. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Coricancha en los últimos años y puede ver que ahora hay una réplica de este dibujo. Hay una réplica, ¿no? Y en este dibujo ahí representa todas las deidades, ¿no? Del imperio, del mundo andino, perdón, ¿no? Inti, el sol, Quilla, ¿no? La luna por otro lado, ¿no? Ahí vemos Mamacocha, ¿no? Ahí aparece en la parte inferior el hombre, la mujer, el árbol, Malki, ¿no? Las momias, ¿no? Pachamama, justamente representado como una tierra, que está la Pachamama, ¿no? El rayo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá está justo, ¿no? El rayo está ahí. Y Yapa, ¿no? Por ejemplo, lo ponen en español y en inglés. O sea, ahí dice, esto es más o menos los dioses, lo que creían el mundo antiguo. Y luego tenemos a Felipe Pomampo Mayala, del cual vamos a hablar en un ratito. Y en el caso de los mestizos, hay dos cronistas, ¿no? Importantes.
No, Melissa, ya la asistencia la tomaré en el momento que tenga que tomarla. Gracias. Ya, a ver, bueno. Preocupémonos por la clase y luego preocupémonos por la asistencia, ¿ya? Siempre un orden, una cosa antes que la otra. Ya, a ver, como decía, tenemos a los indios mestizos, ¿no? Tenemos a Blas Valera, ¿no? Natural de lo que ahora es Amazonas, ya, que es un sacerdote jesuita. Ya, de él se conoce las costumbres antiguas de los incas, pero también se sabe que él escribió una historia completa del Imperio Inca, de varios volúmenes, del cual lamentablemente se perdieron, ¿no? Porque él estuvo en Cádiz en un determinado momento y hubo un saqueo, no creo que los ingleses saquean Cádiz, de puerto del sur de España, y se pierden los manuscritos, ¿no? Y algunos llegan a poder del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y van a ser una fuente importante para sus comentarios reales. Ahorita voy a pasar a hablar de los dos, ¿no? Vamos a ver rapidito porque de estos dos, de un cronista indígena y un cronista mestizo, ¿no? La primera es la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Es una crónica escrita por Felipe Wampoma Ayala, ¿no? Un indígena que aprende el español, escribe, obviamente no es un español perfecto entre comillas, o sea, un español español, ¿no? Es un español con muchos elementos ¿no? indígenas, como es propio, ¿no? Propio de personas que aprenden nuevas lenguas, ¿no? La Nueva Crónica en sí no es un libro, es una carta. Es una carta que él dirige al el rey Felipe II de España, ¿no? Es una carta, ¿no? Dice, no, el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, compuesto por don Felipe Mampoma Ayala, ¿no? Dice, ¿no? Y ahí justamente habla de su santidad, el Papa, ¿no? Hay un dibujo del Papa, acá está, ¿no? Su santidad del Papa, ¿no? El escudo papal, ¿no? El Vaticano, acá vemos al rey Felipe, ¿no? El escudo de España, acá está, ¿no? León, ¿no? Castilla, ¿no? Acá está, se dibuja a Felipe y acá está dibujado el cronista indígena, ¿no? Felipe Wampoma Ayala, ¿ya? Entonces es una carta, ¿no? Donde él va a denunciar los abusos, ¿no? Y lo importante es los dibujos. Ahorita voy a mostrarles algunos, ¿no? Está escrito en español, inclusión de palabras quechuas y aymaras, ¿no? Y está dividido en dos partes, ¿no? La Nueva Crónica, ¿no? O sea, lo que aborda la historia del Perú, ¿no? Colonial, antes de los incas, y el buen gobierno, ¿no? Que habla sobre las recomendaciones que él hace, ¿no? ¿No? Él hace recomendaciones y él tiene una narración interesante, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa nos puede decir, ¿no? Por ejemplo, mira, acá hay una parte que dice, ¿no? Los indios de este reino no quieren guardar los mandamientos de Dios, ni la ley de los antepasados indios, porque habiendo de honrar y respetar y servir a su padre y madre, los dichos hijos le dan de palos. Acá está hablando de los, los castigos, bueno, acá dice, ¿no? Los indios que no obedecen a su madre o padre no son castigados, ¿no? Dichos indios le dan de palos y les aporrean y maltrata, y no le obedece, es por la causa que no son doctrinados ni castigados, y porque ellos no obedecieron a sus padres y madres, y así Dios los castigará. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vemos un indígena culturado, ¿no? Un indígena que, que bueno, cree poseer en Dios, ¿no? Obviamente, ¿no? Está cristianizado, ¿no? Acá otra parte dice interesante, ¿no? Que a las indias o indios que comieren piojos o coca, y a los que se corten las uñas de las manos, pies, y a los hombres que trajeren cabello largo y que no se cortare al oído y que no se peinare, o a los que no se lavaren sus vestidos, o a los que no andaren roto, o a los que no se lavaren las manos y pies, y cabezas y la cara, y a los que trajeren envijadas, y a las que anduvieren sucias, ellos como sus hijos, ¿no? Por ejemplo. Un poquito, esta es una edición que yo tengo de él, ¿no? De la crónica de Mapoma Mayala, un poquito a veces de repente la lectura, porque se ha transcrito de esa forma, porque claro, él hace esa descripción, ¿no? Ese tipo de descripciones, ¿no? Directamente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a ver, déjame ver, qué más nos dice acá? De repente, uh -huh.
Acá justo, ¿ves? Acá está. Acá, a ver. Vamos a ver algo interesante. Acá está, ¿no? Mira, a ver. Dice, de cómo hubo alboroto en este reino entre hermanos, el rey Cápac Apu Huáscar, inca legítimo. Acá habla de la legitimidad de Huáscar, ¿no? Y su hermano príncipe Auqui Atahualpa, Inga. Después de la muerte de su padre Huayna Cápac Inga, este dicho alboroto y guerra duró 36 años. Desde el niño el dicho Huáscar fue muy soberbioso y mísero y mal inclinado. Y Daca las pajas mandaba matar a los dichos capitanes y así huían de él. Después nunca les quiso favorecer ningún capitán y soldado. Acá habla un poco, justifica cómo era Huáscar, ¿no? Y fue Dios servido en que en este tiempo enviase su embajador y mensajero el rey emperador don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro, capitanes, por ejemplo, ¿no? Tuvo batalla el legítimo de la parte del Cusco, el bastardo de la parte de Quito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá cómo habla, ¿no? ¿Cómo habla, no? Sí, Dios, ¿no? Ya, trajeron los españoles, por ejemplo. Claro, Juan Poma Ayala, no era por el Cusco, ¿no? Ahí tenía una etnia que parecía de Huánuco, ¿no? Que parece que era Mitimae, ¿no? Fue trasladada al Cusco, a Ayacucho, ¿no? Entonces de ahí nació Juan Poma Ayala, ¿no? Entonces, nos habla un poco de esa indígena, pues obviamente que no está a favor, porque su pueblo es conquistado por los incas, ¿no? Entonces rompe con eso un poco esa imagen idealizada, ¿no? Y como les dije, la crónica está compuesta de 400 dibujos, ¿no? Está un poquito lenta la cargada de la diapositiva, lo siento. Creo que hay demasiadas imágenes. Se me pasó la mano. Bien. ¿Se colgó? Yes. Tomemos una pequeña pausa mientras esto, o de repente podemos pasar asistencia, mientras esto se descuelga. Aprovechemos, de repente, aprovechemos. Ahí está. Bueno, ya se descolgó. Sí, después paso asistencia. A ver, tenemos acá, miren ustedes, una muestra de los dibujos de Juan Poma Ayala, ¿no? Por ejemplo, cómo él retrata a los incas, ¿no? Siempre acompañados de un encabezado, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos al quinto Inga, dice, ¿no? Quinto Inga, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Decir Inca, ¿no? Ahí tenemos a Huiracocha también, ¿no? Dice, ¿no? Octavo Inga, ¿no? Huiracocha Inga, ¿no? Ya tenemos las collas, acá tenemos cómo eran las momias de los incas. Acá hay un dibujo interesante de cómo fue el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, ¿no? Y Almagro. Este es un dibujo de Cajamarca. Acá vemos capturado al Inca, ¿no? Al Inca capturado. Acá vemos una imagen, por ejemplo, de cuando le cortan la cabeza a Tupac Amaru. El maltrato de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El maltrato, por ejemplo, acá es un mercenario, ¿no? Y justamente él pone, ¿no? Fraile mercenario, dice, ¿no? Fraile mercenario, ¿no? Hablando del fraile, los frailes de la Merced, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, pero también habla de las bondades de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, de los sacerdotes, como es de caso de la compañía, me parece, ¿no? La compañía de Jesús. Y también hay dibujos sobre las ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una ciudad, ¿no? La ciudad del Cusco, ¿no? Ustedes recordarán, el Cusco tiene la plaza que es de los incas y sí, es una plaza españolizada, ¿no? Una plaza cuadrada, ¿no? Ahí justamente él hace un dibujo de las dos plazas, ¿no? De las dos plazas. Ya, entonces, estos son los dibujos de Juan Pomayala. Yo les voy a compartir por 3 minutitos, ¿ya? Yo les voy a compartirles con ustedes lo que dice una de las grandes especialistas de Juan Poma Ayala, ¿no? Rolena Adorno, ¿ya? Juan Foma Ayala. ¿No? Bueno, una de las especialistas de Juan Poma Ayala que es Rolena Adorno, ¿no? A ver si puedo compartir esa pestaña porque acá se demora demasiado esto.
No entiendo por qué tiene esta. No entiendo por qué es así el Meet. No entiendo. Pero lo voy a poner acá mejor. Es una pesadilla el Meet, ¿eh? A ver, lo voy a pasar acá. Entonces, voy a pasar esto acá. A ver si ahora sí. Sound. Ah, ya entendí. Ya entendí. Lo que pasa es que dice que tengo que abrirlo en la pestaña de las páginas de la ENA. Así que lo pongo acá. Y este lo paso acá. Y este lo paso acá. A ver, se puede escuchar. El audio ya está para escuchar, ¿ya? Así que les voy a poner el vídeo un ratito, ¿ya? Y ustedes van a ver más o menos las descripciones que hace Porque es uno de los... por ordenador, ¿no? Elegí esta imagen porque es uno de los más graciosos dibujos de la época de la historia andina, en efecto incaica. Donde la vemos pintado, está en su alcoba, como una señora muy bonita, muy delicada, y está acompañada de 3 criadas. Una enana allí enfrente, y detrás hay otra criada que está penándole el pelo. Y claro, tiene pelo largo, bonito, la mamá Guacocoya. Y detrás otra criada que tiene en la mano un parasol, ¿no? Y claro, esto en una escena que parece ser interior, como digo, la alcoba. Pero el elemento más gracioso de todos es que están mirándose en el espejo, pero somos nosotros que vemos el reflejo en el espejo, tanto como la misma cara de Mama Guacocoya. Y eso entonces es graciosísimo porque es como imaginar la intimidad de una gran persona. La segunda máquina que había elegido corresponde a la época de la conquista. Y la imagen allí que ustedes pueden apreciar es que un inca está sentado y está hablando con una figura, un conquistador. Y entonces el inca le presenta al conquistador una muestra de oro. Y él pregunta en quechua, por supuesto, ¿qué hacen ustedes con esto? Y el conquistador responde, este oro lo comemos. Y así es, ¿no? Es una imagen absolutamente satírica de cómo sería la avaricia de los conquistadores en la época de la conquista. Pero de nuevo lo que vemos, un elemento de gracia, ¿no? En este cuadro. La tercera es la figura del mismo autor, de Huamampoma, presentándose ante un grupo de personas, obviamente personas élites andinas de la época incaica, o sea, los herederos del Incario. Y allí el elemento de mucha gracia es cómo se viste, porque lleva esos pantalones cortos, estilo europeo, ¿no? También de una persona aristocrática, pero por encima lleva una túnica que debe ser andina. Y me parece muy significativo esto, porque realmente lo que está diciendo o presentándonos es que es, por una parte, de una gran y larga tradición, está hablando con los herederos de esa tradición que visten en su vestimenta tradicional. Mientras tanto, él es un hombre moderno, tipo autor, tipo scholar, que se presenta como con un pie en cada uno de esos mundos a través de su vestimenta. Muy bien. Entonces han visto, ¿no? Han visto un poco cómo se puede interpretar ese tipo de imágenes, ¿no?
Bueno, Wampo Mayala es para hacer clases, varias clases, ¿no? En otros lugares se hacen varias clases sobre él, ¿no? Porque finalmente es uno de los cronistas más importantes de nuestra historia, ¿no? Y ahora vamos a ver si podemos cargar otra vez la PPT. Ya se voy a colgar esto. A ver. Está pesadita la PPT, está pesadita. Está cargando y... Está cargando en negro porque creo que se volvió a colgar. Che. Bueno, vamos pasando lista mientras se descuelga. A ver, Aguirre. Profe, buenas noches, presente. Ahí está, con todos los ánimos este viernes. Ya creo que ya se colgó. A ver, Agurto. Buenas noches, profesor. Acá me dice que ya se presenta. ¿Ya se presenta? Bueno, no. No se ve nada, profesor. No ha compartido pantalla tampoco. Esta cosa media rara. El MID es el MID. Zoom. ¿Dónde está el Zoom? Profesor, disculpe, ¿me escuchó? ¿La asistencia? Sí, Augusto, no te preocupes, sí te escuché. Paciencia. Ya, Michelle Anchelia. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor. Presente. Estuardo Aparicio. Presente, profesor. Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor. Presente. Víctor Beldi. Profesor, muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Carlos, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Creo que está ahí, ahora sí. Presente, profesor. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Ya está. Continuamos. A mí queda en Calderón. Bueno, entonces, y bueno, la segunda crónica de importancia es la de Garcilaso de la Vega, ¿no? De la cual ustedes seguro han escuchado mucho, ¿no? Porque es lectura obligatoria, ¿no? En la educación básica, ¿no? O conocer al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? O sea, mestizo. Si fue el primero, no sé, bueno, no sé. Pero, o sea, si que fue el primer mestizo de renombre cultural, lo fue, ¿no? O sea, definitivamente lo fue, ¿no? Él lo fue. O sea, el primero que cobró una gran relevancia, ¿no? O sea, el Garcilaso de la Vega es del año 39, ¿no? El 1539 nació, ¿no? O sea, miren, unos 7 años después de la llegada de los españoles, ¿no? Pues, obviamente antes de eso seguro han habido otros mestizos, ¿no? Obviamente, ¿no? Es el primero que tiene ese gran renombre, ¿no? Su nombre original era Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Teniendo en cuenta cómo era la forma como se nombraban, ¿no? En esa época, ¿no? Su padre, soldado español, su madre, nieta de Guanacapan, ¿no? O sea, es un mestizo, ¿no? Su padre muere y él va a España, ¿no? Él va a España, se va a radicar a España, va a buscar la herencia de su padre, la cual se le niega, ¿no? Obviamente, porque se acusa a su padre que su padre había participado de la gran rebelión de Gonzalo Pizarro, en esta rebelión de los encomenderos, ¿no? En contra de la instauración del virreinato peruano, entonces por eso le negaron, ¿no? Pero sin embargo, él tuvo una importante herencia, ¿no? Importante herencia y que lo que le permitió escribir, ¿no? Publicar, ¿no? Él tiene... Su primera obra fue una traducción de León el Hebreo, ¿no? Pero la primera obra de carácter histórica, con la crónica, va a ser la Florida del Inca, ¿no? Es una narración de la expedición de Hernando de Soto, ¿no? Uno de los conquistadores, ¿no? Hernando de Soto estuvo en Cajamarca, ¿no? Pero después él se dirigió hacia la Florida, ¿no? Florida, como dicen ahora, la Florida, ¿no? A la península de la Florida, ¿no? Donde ahora está, pues, ¿no? Ahí, esa fue una colonia española por mucho tiempo, ¿no? Antes de pasar a los Estados Unidos. Y entonces él narra eso, ¿no? En base a los testimonios, ¿no? De un soldado, ¿no?
y otros testimonios, otros documentos más, ¿no? Que va encontrando, ¿no? Como digo, en esa época llegan varios documentos, ¿no? Algunos han sobrevivido, otros no, pero sobreviven a través de obras como la de Garcilaso. Entonces, su primera obra histórica es Fray el Inca. Luego va a ser los comentarios reales de los incas, ¿no? Es decir, ¿no? Un comentario real, o sea, decir, la historia fidedigna, ¿no? Es decir, yo voy a contar la historia de verdad, lo que realmente pasó, ¿no? Es el típico, como historiador lo digo, es el típico discurso que muchos dicen, ¿no? La historia que no te contaron, ya, eso es un tema marquetero, ¿no? Es difícil conocer toda la historia del Perú, difícil, totalmente, ¿no? No se puede contar todo, sobre todo a gente que no es especialista, ¿no? Es increíble. Es como te digan, la química que no te enseñaron, ¿no? Ya, en fin. Entonces, él concibe hacer una historia del imperio de los incas. Él concibe hacer una historia del imperio de los incas, ¿no? Que es los comentarios reales, ¿no? Y de la conquista y todo lo que está pasando. Entonces, él escribe, tiene referencias de lo que ya había hecho, el tema de Blas Valera, ¿no? Y empieza a escribir, ¿no? Empieza a escribir esta obra, ¿no? Y la publica. La primera edición la publica en Lisboa, ¿no? Justamente en Lisboa se publica los comentarios reales. Ese título largo, ¿no? Dice, primera parte, los comentarios reales, ¿no? Que trata del origen de los incas, reyes que fueron del Perú y de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerras, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue el imperio, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Publicado en Lisboa en 1600. Y luego él tenía una segunda parte que estaba escribiendo, la segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Que hablaba ya de la conquista, de las guerras civiles, ¿no? Tupac Amaru, pero le sorprende la muerte, ¿no? Le sorprende la muerte a Garcilaso y luego es publicado este libro póstumamente, pero le cambian el nombre de Historia General del Perú. Le cambian ese nombre. Un error, le cambian el nombre. Ya, lo importante de la obra de Garcilaso es que la obra de Garcilaso es la que crea esta imagen idealizada del incanato, ¿no? Donde enaltece. Él, claro, recibe, siendo un mestizo, hija de una noble inca, ¿no? Y teniendo pues ahí la panaca, ¿no? La familia real, ¿no? Que le da la información, obviamente les cuentan un poco su versión de la historia, ¿no? Entonces, él ensalza la cultura incaica en detrimento de otros pueblos, ¿no? De civilizaciones anteriores, ¿no? O sea, y que habla de que estaban en la barbarie y todo eso, ¿no? Y ese es un discurso que nosotros hemos adoptado. O sea, y muchos hemos adoptado, bueno, y sobre todo la gente que va al Cusco y va con los guías y yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta mucho los guías, ¿no? La verdad, a veces me sorprenden algunas cosas que dicen, pero bueno, sé que algunos necesitan eso, ¿no? Pero, narran estas historias, ¿no? Como si los incas hubieran descubierto muchas cosas, ¿no? Lo cual no han hecho, ¿no? O sea, la arqueología, ¿no? Y la etnografía ha permitido descubrir que muchas cosas que los incas hacían eran cosas que ya se conocían. Claro, obviamente la perfeccionaban, ¿no? O simplemente le daban una uniformidad a viejas tradiciones que ven en otras culturas, ¿no? Como el Capañac, ¿no? Sistema de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora la arqueología nos habla de la existencia del Imperio Wari, por ejemplo, ¿no? Nos habla, y cada vez se encuentran más descubrimientos del Imperio Wari, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Imperio de los Incas solamente duró 90 años, es un imperio muy pequeño, o sea, en tiempo es muy corto. La llegada de los españoles interrumpe lo que tal vez hubiera sido un grado de uniformidad, ¿no? Recuerden que los incas, al conquistar ese gran vasto imperio, ese gran vasto territorio, perdón, empezó a aplicar su propia política y, por ejemplo, a implantar una lengua general, que va a ser la lengua del Runasimi, ¿no? La lengua de los pueblos, el quechua, lo que se llama el quechua, ¿no? Ellos van a tomar el quechua porque era una lengua que tenía una gran extensión y la van a utilizar como la lengua principal, ¿no? Y díganme ustedes, ¿no? ¿De dónde proviene el quechua? ¿De dónde aparece? ¿Quién sabe? Lo tomo para la nota. ¿Quién sabe de dónde viene el quechua?
¿Del Cusco? Profesor, ¿del norte de Ancash? ¿Ancash? No, el norte de Ancash no. De los chancas, profesor. Tampoco. Se hablaba de antes, dice que el quechua, según las investigaciones de acá, De Lima. claro, de la costa central, ¿no? De la costa central, ¿no? De la costa central parece que viene el quechua. Los toreros, ¿no? Eso lo plantó Torero hace años, ¿no? Ellos consideran de que lo que se conoce como el quechua, el runa simi, o sea, el runa simi, esta lengua, viene de la costa central. No solo Lima, ¿no? Ica, ¿no? De la costa central parece que viene, ¿no? Y que se va utilizando. Recuerden que en el caso del antiguo Perú no tenemos escritos, ¿no? Ahí hay otros estudios que se han hecho. Porque los incas hablaban otra lengua. Los incas hablaban el tuquina. Ustedes recordarán, ¿no? La famosa leyenda que nos contaban de los chicos. La famosa leyenda de Manco Cápac y Mamogio. ¿Se acuerdan de esa leyenda, no? Claro, esa leyenda, claro, esa leyenda, más que Tiahuanaco, esa leyenda nos habla de que el origen de los incas estaba en las etnias que vivían alrededor del lago Titicaca, ¿no? Post Tiahuanaco, mucho post Tiahuanaco, ¿no? Post Huari incluso, y que va migrando, ¿no? Al norte y se establecen en el Cusco, ¿no? Igual la leyenda de los hermanos Ayer, ¿no? Igual, es un sur al norte, ¿no? Entonces, los incas hablaban puquina, pero el runa simi, que luego le dan el nombre de quechua, porque había una etnia que era la etnia quechua, que hablaba esta lengua, y bueno, pues uno de los españoles, sacerdotes que hace los primeros escritos, le da el nombre, pues, ¿no? La lengua quechua, y eso ya se ha popularizado, ¿no? Entonces, es interesante, pero esa lengua quechua, por runa simi, no estaba en proceso de asentamiento, me dejo entender, estaba en proceso de asentarse. Igual es lo que pasó en el imperio después de la llegada y es lo que pasa en cualquier conquista, en cualquier imperio, ¿no? Con la llegada de una nueva potencia, o sea, se va implantando la nueva lengua, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Se implantó en un momento en español y en un momento las etnias que hablaban sus propios lenguajes van a incorporar el quechua. Pero si ustedes ven ahorita el mapa lingüístico del Perú, ¿en toda la sierra se habla quechua? No se habla quechua. Se habla del quechua del Cusco, se habla del quechua de Ayacucho, el quechua del Huanca, el de la Sierra Central, se habla del quechua de Ancash, pero de la zona del Callejón de Huaylas, y sobre todo Callejón de Huaylas, y se habla del quechua del norte, de algunas zonas, por ejemplo, Cajamarca, ¿no? Pero hay zonas donde no se hablaba el quechua, y toda la sierra no se hablaba, ¿no? Ustedes recordarán al presidente Toledo, él no hablaba quechua. ¿Tenía que hablar quechua? No. ¿Por qué? Porque esa zona norte, la costa norte, esa zona de Ancash, Payasca, por ejemplo, de ahí donde vienen mis abuelos, maternos, se hablaba el cuye, el muchic, ¿no? De algunas palabras que todavía subsisten, ¿no? O Basadre que hablaba en el siglo XIX la lengua de Ten. O sea, eran otras lenguas, pero ahí no se implantó el quechua. Ahí no llegó el quechua, porque fueron zonas conquistadas pocos años antes de la llegada de los españoles. En cambio, en otras zonas ya se hablaba con mayor fuerza, ¿no? Ya estaban asentadas las lenguas. ¿Ya? Por ejemplo, como lo digo, en la región de Payasca, no se hablaba el cuye. Y ahí los indígenas aprendieron el español de frente, en reemplazo del cuye, por ejemplo. Profesor, ¿y eso también tiene que ver de repente en algo con que el imperio incaico, en el caso de la costa norte y sus lenguas, hubo una relación de dominancia, pero con la violencia, por guerra, porque no se sometieron y no fue por diplomacia? No, claro, eso fue por guerra. Ellos atacaron Chanchán, ellos arrasaron Chanchán. Claro, fue por ese método, pero no sería la explicación de repente, ¿no? Ahí estoy preguntando, justamente la desaparición de su lengua, producto de que también fue una relación conflictiva, claro, y no se asimiló a la cultura o al imperio de una manera pacífica como sí lo hizo los chinchas y otro tipo de etnias. Claro, pero también en el tema de la lengua es un proceso, pues.
O sea, en el tema de la lengua es un proceso, igual que en el caso del español. No es que desde el 32 ya empezaron a hablar, ¿no? Las obras del lenguaje del tema de evangelización, estamos hablando de 30, 40 años después. O sea, me dejo entender. O sea, en el caso, puede haber una conquista, pacífica o no pacífica, en el caso de los incas. Pero el tema del lenguaje es un proceso. Es un proceso, ¿no? Y eso se da en varios lugares, es un proceso, ¿no? No es que de la noche a la mañana la gente aprenda otro idioma, eso no, ¿no? Es parte, puede pasar una generación, ¿no? Va aprendiendo. Y eso podemos ver ejemplos en en la historia del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual, gracias por tu pregunta, ¿no? Claro, en el caso de los del norte, hay eso, ¿no? Hay eso. Entonces con Garcilaso se crea esta historia de que el Imperio de los Incas había unidad, de que todo era bien, que todo era bacán. Y claro, es algo que se mantuvo, se tiene o se tiene esa idea en muchas partes, ¿no? Sí, el Imperio Magnífico, ¿no? Y que se reivindica, ¿no? Se reivindica con ciertos nacionalismos. Y por eso es que los comentarios reales fueron prohibidos después de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se vieron como un libro que contaba y hablaba, ¿no? De la grandeza, del imperio de bien, ¿no? Y se cree esa imagen, ¿no? Finalmente, muchas cosas que ahora nos dicen el Ama Suba Maquella Mayuya, ¿no? Que ahí que no había robo, esas cosas que son finalmente invenciones. Pero bueno, eso es para hablar en otra oportunidad, ¿no? Ese es más o menos Garcilaso, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de las fuentes coloniales, a ver. Pero damos una pequeña pausa para seguir llamando lista. A ver, Calla. Voy a llamar unos 10 más. Roberto Calla. No está. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Pedro Capristano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas, ahí yendo a casa. Miguel Córdoba. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Nelly Espino. Buenas noches, profesor, presente. Rocío Gutiérrez. Rocío Gutiérrez tampoco está. John Guamaní. Presente, profesor, buenas noches. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Gladys Lescano. Gracias. Ahí nos quedamos. Sigamos después. Ya, ahora vamos a hablar ya un poco de las fuentes de historia colonial. Yo le he puesto acá una lista enorme. Es complicado que ustedes conozcan todas, pues, ¿no? Esa no es mi idea tampoco, ¿no? ¿No? Vamos a hablar de algunas en un ratito, ¿no? Pero ustedes vean la diversidad de fuentes de la historia colonial, ¿no? O sea, bibliografías, o sea, libros, ¿no? Respecto a la historia colonial, colecciones de documentos, porque luego del periodo colonial, la historia era una historia, o sea, hablo de la ciencia histórica, los historiadores eran más que todo recopiladores, ¿no? Buscaban, copiaban, ¿no? Se copiaban libros, se copiaban documentos, ¿no? Que a veces se perdían, ¿no? Después se perdían o desaparecían, pero se tiene, por ejemplo, ¿no? Estas colecciones documentales, ¿no? Transcripciones de documentos, ¿no? Cedularios, leyes, ordenanzas, más o menos creo que hablamos de eso hace unas clases, ¿no? Memoria de los virreyes y audiencias, ¿no? Bueno, se entiende lo que es una memoria de un virrey, creo que per se entiende lo que es la memoria de los virreyes, ¿no? Ese documento donde pues, un virrey hacía un recuento, ¿no? De su gobierno, igual el tema de las audiencias. Los juicios de residencia, ustedes lo vieron en la clase de instituciones, ¿no? El juicio de residencia es el juicio al cual se sometía una autoridad, en el caso un virrey, luego de terminar su gobierno. Las visitas, vamos a hablar un ratito de eso, ¿no? Libro de Hacienda. Hacienda tiene que ver con las cuentas, ¿no? Los libros de cuentas, los documentos de las audiencias. Vamos a ver en un rato también los libros de cabildos, ¿no? Los libros de cabildos, que son los libros de las municipalidades, pues, ¿no? Los cabildos coloniales, ¿no? Los libros donde están todos los acuerdos, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, se estila todavía en la actualidad, ¿no? Los que trabajan o los que tengan la oportunidad de trabajar en archivos municipales se van a dar cuenta de la existencia de estos libros, ¿no? Estas actas, ¿no? Desconsejo, por ejemplo, ahora se llaman, ¿no? Consejo, ¿no? De alcaldía, por ejemplo. El tema de los concilios, vamos a hablar, y los archivos episcopales, cabildos eclesiásticos, vamos a hablar en un ratito porque
los he incluido. Igual el archivo de la Inquisición, ¿no? Los protocolos de escribanos, bueno, ustedes ya los conocen, ya saben qué son, ¿no? Los protocolos de escribanos, ¿no? Estos documentos, los libros notariales, pues, ¿no? Los libros donde están las escrituras públicas, ¿no? Los contratos que se firmaba ante los escribanos, ¿no? Que era el nombre que se utilizaba en la colonia, hasta que cambia el de notario, ¿no? Igual en los temas de encomiendas, tierras, testamentos, contratos, bueno. Las relaciones geográficas, ¿no? Durante la colonia hubieron viajes, ¿no? Viajes para descubrir, para encontrar, para explorar, para conocer la geografía del virreinato peruano. Entonces ahí aparecen las relaciones geográficas, ¿no? Y a su vez la descripción e historias de ciudades, ¿no? Aparecen, ¿no? Libros hablan de la historia, la fundación, describen las descripciones geográficas, ¿no? Igual el tema de los viajeros, mapas, las guías geográficas, ¿no? Las guías geográficas que supuestamente son para personas que vienen a esta región y les dan información, ¿no? Y los periódicos, ya hemos hablado de los periódicos, ¿no? No en todo el detalle. Hubiera hablado del Mercurio peruano, ¿no? De repente lo puedo escribir todo. Ya, bueno. Los periódicos, gacetas, bandos, ¿no? Ya los documentos propios, ¿no? Los periódicos que la cual ya hablamos de los periódicos en clases anteriores, ¿no? Esto es un panorama general, ¿no? La idea es que vean ustedes la diversidad, ¿no? Obviamente la República es más todavía, pero ustedes vean esa diversidad de fuentes que hay, ¿no? Impresionante. Y vamos a ver algunas, ¿no? Las primeras que he visto yo es acá el tema de los documentos de la Real Hacienda, ¿no? La Real Audiencia, la Real Audiencia era la institución que se encargaba de ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Clase de historia de las instituciones. 1. Nada. La Real Audiencia se encargaba de la administración de justicia. O sea, de aplicar la ley, la justicia. Y también se encargaba del gobierno, cuando el virrey ya era cambiado, ¿no? Hasta que llegara el nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando moría un virrey, como ha pasado, es el presidente de la Real Audiencia se encarga del gobierno, ¿no? Y la Real Audiencia tiene toda una serie de funciones. Eso lo aprendieron ustedes en la clase de Historia de las Instituciones, número 1. Yo me acuerdo, yo di esa clase. Diversas funciones, ¿no? Está compuesto de los oidores, ¿no? Y el presidente de la audiencia, ¿no? Entonces, durante la colonia hubieron varias audiencias, ¿no? Fueron creándose, la primera fue la de Lima, bueno, Panamá, luego Lima, y luego fueron creándose audiencias, ¿no? Cuando se divide el territorio peruano, está la de Lima, y luego se crea la audiencia del Cusco, ¿no? La audiencia del Cusco se crea a raíz de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos que en la audiencia es centralizado, ¿no? Está en Lima, ¿no? Y obviamente el tema de la administración de justicia es complicado para esas épocas, ¿no? Se cargó una tablita por acá. Y entonces, durante todos los años que existió la Real Audiencia, hubo toda una serie de documentos pues, que sacaron, ¿no? A raíz de todo lo que ellos veían, ¿no? Lo primero son las causas civiles, ¿no? Aquellos son las causas, los juicios relacionados en materia civil. O sea, profe, ¿qué materia civil? Herencias, deudas, ¿no? Venta de terrenos, ¿no? ¿Qué podría ser también? Por ejemplo, ¿qué más había? Venta de productos, no contratos, no cumplidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se veía en las causas civiles, ¿no? La mayor parte muchos eran sobre herencias, por ejemplo, ¿no?
o pago, sobre todo. La gente no pagaba, ¿no? Es lo que más hay, creo. Lo segundo, las causas criminales, ya hablamos de crimen, pues, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Asesinatos, robos, hurtos, ¿no? Vejaciones, ¿no? Esas, las causas criminales. Esas son las principales causas que veía la Real Audiencia, ¿no? Luego tenemos los documentos de índole administrativo, ¿no? O sea, propios del funcionamiento de la Real Audiencia, los grados de abogados, importantísimo, ¿no? Saber los expedientes, ¿no? Relacionados con el tema de abogados, ¿no? Recuerden que el Colegio de Abogados de Lima, el Real Colegio de Abogados de Lima, se crea en 1808, en el periodo colonial. Entonces, ahí están los documentos, ¿no? Donde los abogados obtienen sus grados, por ejemplo, ¿no? El Real Acuerdo de Justicia, los acuerdos, ¿no?, que llegaba a la Real Audiencia eran registrados. Documentos de los escribanos de cámara, ¿no? ¿Cuáles son los escribanos de cámara? Es que, recuerden ustedes, la Real Audiencia, ¿no? Había cámaras dentro de la Real Audiencia, o sea, cámaras, espacios, ¿no? Se entiende un poco el tema cámara, ¿no? Espacios, ¿no? Una subdivisión de las salas, ¿no? Las salas de la Real Audiencia, ¿no? Y cada una tenía su escribano, ¿no? Que tenía determinadas funciones, ¿no? Igual documentos sobre el grado de apelación, nulidad, agravio, documentos relacionados con los cabildos, obviamente documentos que venían de ellos, casos de la corte, causas eclesiásticas, ¿no? Que a veces llegaban por una vez motivos. Recuerden, en la colonia, supuestamente en la colonia había fueros, ¿no? En la colonia había fueros, pero a veces había juicios que iban a la Real Audiencia, ¿no? A pesar de causas eclesiásticas, ¿no? Que pasaban a la Real Audiencia, ¿no? Por ave motivos, ¿no? Juzgado mayor de bienes difuntos también, imagínate, manejo, ¿no? Recuerden que muchas personas cuando morían dejaban sus propiedades, obviamente decían, no, tales propiedades va a mi hijo mayor, que se va todo, al menor, ¿no? Etcétera, etcétera, pero dice, no, por ejemplo, esta propiedad, esta casa que tengo, la doy en enfiteusis a la Universidad de San Marcos, ¿no? O sea, ¿qué es enfiteusis? Es una calidad en la cual a una propiedad se le da, se la utiliza para un determinado propósito, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona de letras, ¿no? Que aprendí, por ejemplo, mucho en la universidad, ¿no? Entonces, yo digo, yo tengo mi casa y mi casa quiero que mi casa pase a una especie de usufructo para la Universidad de San Marcos, para que la alquile, pero con la condición, y solo la condición, de que el precio de ese alquiler vaya para financiar determinada cátedra, ¿no? La cátedra de historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la universidad lo puede tener por 10 años, 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Pero claro, pasa el tiempo y después hay problemas, uno que se quiere apropiar, ¿no? Y a veces pasa. Eso pasa hasta la actualidad, ¿no? Miren nomás el caso del colegio Champañá de San Isidro, ¿no? Que fue una donación, no una donación, sino fue una especie de acuerdo, ¿no? En el cual la familia, los Moreira, ¿no? Los que son dueños de esta hacienda que está en San Isidro, los Moreira Pasola, creo, dan el terreno a la orden del Champañá con la condición de que ahí solamente funcione el colegio, pero pasan los años, 50, 60 años, y los sacerdotes se querían bajar el colegio para hacer edificios, y la familia dijo, no, espera, yo te doy el terreno, no te lo he regalado, yo te lo he dado para que tú lo uses para un colegio, ya no lo vas a usar para un colegio, entonces devuélvemelo. Y eso era juicios, por ejemplo, ¿no? Juzgado de reos rematados también igualito, ¿no? Remates, ¿no? Reos, ¿no? Prisioneros, rematados, vendidos por algún motivo. Por ejemplo, juego de testamentos, legados, obras viejas, lo que está hablando hace un rato, ¿no? Igual sentencias, registro de sentencias, las cofradías, ¿no? Juzgado de cofradías también vía la Real Audiencia, ¿no? Documentos sobre juicios que se daban en las cofradías. ¿Se acuerdan ustedes de las cofradías? Estas instituciones que eran reuniones de personas, ¿no? Bajo la advocación
de una figura santa, ¿no? ¿No? ¿Alguien es miembro de acá de una cofradía? ¿Nadie? ¿De la Hermandad de los Milagros? ¿De alguna? ¿No? Por ejemplo, esos son cofradías, ¿no? Eso tiene su origen en las cofradías, ¿no? El tema de protomedicato, ¿no? Ahí hablamos de los médicos, ¿no? Protomedicato es medicina, ¿no? Los médicos, antes se llamaban protomédicos, ¿no? La Caja General de Censos también, ¿no? El juzgado de la Caja General de Censos, ¿no? La Caja General de Censos es una institución de carácter económica, ¿no? Que existía para controlar justamente los pagos, ¿no? Lo que se llamaban los llamados censos, ¿no? No es una especie de un tipo de pago, que obviamente había pues a veces pues, choreo, esas cosas, robo, obviamente el tema del juzgado y obviamente los juicios de residencia, ¿no? La Real Audiencia era la encargada. La Real Audiencia era la encargada de de elaborar el juicio de residencia del virrey que se estaba saliendo, ¿no? Era la encargada, era la encargada, ¿no? En fin. Entonces, grosso modo, estos son los tipos de documentos de la Real Audiencia, ¿no? Largo y complejo, ¿no? Hablar de toda la documentación colonial, no, sería de largo. Prefiero dejarles una lectura respecto a eso. Las visitas es algo mucho más interesante, ¿no? ¿No? La visita es mucho más interesante, ¿no? En primer lugar, una visita es un instrumento burocrático. ¿Para qué? Para obtener información sobre una región. Eso es lo más importante. Uy, faltó agregar eso, creo. Es un instrumento burocrático para obtener información sobre una región, sobre una localidad, sobre un grupo de localidades, perdón. ¿No? Una visita era ordenada por una autoridad mayor, importante, en lo cual lo que hacían era recorrer un determinado territorio de su jurisdicción, ¿no? Podía haber sido un corregidor, un pastor, ¿no? Un sacerdote en su obispado, un virrey en el virreinato, un rey, el rey en todo el reino, ¿no? Entonces, estos eran recorridos que se hacían y donde llegaban a una localidad y empezaba el trabajo de la visita. ¿Cuál era? Primero, captar el testimonio de la población. Había dos formas de captar el testimonio de la población. Uno que era el testimonio indirecto, es decir, se hablaba con los jefes de los pueblos, o sea, con los caciques, donde se obtenía información. Los caciques contaban lo que pasaba en el lugar, ¿no? Pero luego se recogía el testimonio de la población para contrastar lo que decía el cacique. No se contrastaba, ¿no? Para encontrar si había contradicciones o no. Ya. Y luego venía el tema del interrogatorio, por ejemplo, de los recursos. ¿Qué tiene este lugar en el repartimiento? ¿Qué tiene este lugar? ¿Qué hay acá? ¿No? ¿Qué hay acá? ¿No? ¿Qué tenemos acá? Señor, acá en este lugar solamente se cultiva papa, ¿no? Camote o legumbres. Acá, esta zona, solamente hay tantas, hay 2.000 cabezas de ganado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le daba esos recursos. Sí, acá tenemos agua, manantiales, ¿no? Acá hay un obraje, acá hay un esto, acá hay una mina, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa información, ¿no? Y luego de ahí se veía el tributo, ¿no? ¿A quién tributan? O sea, todo esto que ustedes sacan acá, todo está, ¿a quién le dan? ¿A quién tributan, no? A tal persona, sí, nosotros tributamos a tal. Y luego de esa información se sacaba la llamada la tasa, ¿no? O sea, la cifra la cual una región tenía que pagar, ¿no? Se tasaba, ¿no? Es decir, ustedes tienen esto, tienen lo otro, y ustedes deberían pagar tanto, ¿no? Su impuesto, ¿no? A la corona, tanto, ¿no? Se hacía en base a lo que tenía la región, la localidad, ¿no? Entonces, la visita creo que ya se enseñó en Historia 1, ya la más importante visita de la época colonial va a ser la del virrey Toledo, ¿no? La del virrey Toledo, de 1570-75, ¿no? Que recorrió prácticamente todo el virreinato, ¿no? Obteniendo información. Obviamente la idea era tener un panorama general, ¿no? ¿Ya? Y también la visita de Martínez y Compañón, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Entonces, abajo he puesto un cuadrito pequeño
que nos habla del tipo de visitas que existen, ¿no? Las visitas generales, es decir, ¿no? Hechos por la corona, o mandados a hacer por la Casa de Contratación, o el Consejo de Indias, ¿no? Estas instituciones importantes que existían ahí en España, ¿no? Pero también están las visitas jurisdiccionales, virreyes, por ejemplo, o audiencias, autoridades locales, que, por ejemplo, nos pueden dar mucha información de la propiedad, incluso hasta mapas, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy colocando un mapa, ¿no? Un mapa. Profesor, Dime. disculpe, ¿puede ser que también la suelen llamar expediciones? No, No. no, porque una expedición, Es antes. no, una expedición puede ser de cualquier tipo. Expedición geográfica, expedición punitiva, expedición para conocer o sea, para determinar un lugar, para explorar, para castigar, como digo, para castigar a alguien. Eso es una expedición. Esta es una visita, o sea, son funcionarios reales que van a obtener esta información. Sacan esta información de los lugares de donde van. Esa es la diferencia. Es una diferencia, no es una expedición, ¿no? Ya, entonces, pero por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Acá tenemos un mapa elaborado de las doctrinas que existían, por ejemplo, en el partido de Conchucos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Conchucos, que es la zona entre la Cordillera Blanca y el río Marañón, ¿no? Que va justamente, ¿no? Del sur, desde Pérez Guari hasta, ¿no? Los que conocen, ¿no? Hasta Payasca, ¿no? Bueno, lo tengo yo porque yo estoy trabajando en esa región. Entonces, por ejemplo, hecho en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, acá te da información de dónde están los diócesis, las parroquias, los ríos, por ejemplo, ¿no? Claro, no es un mapa súper exacto, ¿no? Pero te da, y sobre todo te da información de la sociedad, de cómo vivían las personas, ¿no? Y ahí tenemos la visita de Martínez de Compañón, el obispo de Trujillo. Ay, se demora en cargar esto, se ha vuelto a colgar. Bueno, se ha vuelto a colgar. La visita de Baltasar Martínez de Compañón, ¿no? Que el obispo de Trujillo hace una visita de 10 años de su obispado. El obispado de Trujillo era casi todo el norte del virreinato peruano, ¿no? O sea, al hablar de Trujillo, estamos hablando de lo que ahora es La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas. Eso era, ¿no? Eso era el obispado de Trujillo, un territorio grande y enorme. Y entonces vemos en la visita de Compañón este importante testimonio de estas acuarelas, hermosas acuarelas, que acompañan todos los tomos de esta visita. Es una visita pastoral. Él hace una visita al obispado, donde él es el obispo, ¿ya? Acompañado de funcionarios, ¿no? Y recogen esta información. A través de dibujos, sabemos cómo es la vida cotidiana de la población de esa región. ¿Qué tipo de vestimenta utilizaban? ¿No? ¿Qué hacían? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Primero, una representación. Vamos a ver de repente acá con detalle una por una, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Ay, perdón. Te voy a sacar esto. Ya. A ver, voy a abrir mi cuadro porque la verdad yo he puesto ¿cuántos dibujos hay? ¿Cuántos eran? Creo que son más de 1000 dibujos, me parece, los que hay, porque son varios tomos, ¿no? Varios tomos, ¿no? Casi la mayor parte está en España, uno está en el Perú, Fundación BBVA lo tiene, creo, si no me equivoco. Mira, por ejemplo, ustedes, ¿qué ven en el primero? En el primero ven desnudos. El primero que ven ahí son desnudos. ¿Por qué? Porque son indígenas salvajes, entre comillas, ¿no? Voy a decirlo así, ¿no? Ahí son indígenas salvajes, o sea, recuerden la selva, ¿no? Que vivían en estado natural, ¿no? No, dice, no, indios de la montaña en canoa, ese es el nombre de la acuarela, por ejemplo, ¿no? O la que está aquí, por ejemplo, la que viene, que ustedes ven, ¿qué son? Son negritos, afro, esclavos, ¿no? Son negros, población negra, ven ustedes, pintados que están trabajando. ¿Qué están trabajando ahí? ¿Qué están trabajando? ¿Dónde está esto? Voy a ponerlos en el orden en lo que yo los tenía.
Mejor hubiera puesto un batán. Bueno, no importa. Acá, claro, acá están. ¿Qué es eso negro? Es la brea, ¿no? Dice, ¿no? Este es saque beneficio de la brea de mineral de Amotape. Eso está en Tumbes, creo, me parece, por Tumbes, ¿no? La brea, ¿no? Ahí están esclavos trabajando la brea, por ejemplo, ¿no? Acá vemos indígenas que están haciendo labores de agricultura. Y aquí vemos un personaje, esta mujer hermosa, hermosa, ¿cómo se llama? Acuarela. Pero vemos una particularidad. Vemos que es una mujer de color negra, ¿no? Pero no lo es tanto, pero está vestida con ropas de carácter europeo, coloridas. ¿Es esclava, profe? No, no es esclavo. No, no es esclava. Es una mulata. Una mulata. Esta es una mulata. ¿Qué es una mulata? ¿Las mulatas son esclavos? Los mulatos son, recuerden, hijo de blanco con negro, ¿no? ¿No? Eran hijos los blancos, puede ser español o criollo, ¿no? Sí, pero esos eran los mulatos. Como Fray Martín de Porres, ¿no? Como San Martín. Recuerden que San Martín de Porres decían que su hermana era casi blanca. Claro, porque ahí en la colonia, recuerden, no existían las castas, ¿no? Existían las castas, es decir, al momento de preguntarte, no te veían no solamente el hecho de que tú eras el color de tu piel, sino también preguntaban la raza de tus padres. A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Perdón, llegaron los chicos, mis chicos. Entonces, como decía, ¿no? Como decía, existían las castas, ¿no? Las castas. Entonces, no es que decía solamente había blancos, negros y indios, no, o sea, había todo tipo de mezclas, ¿no? Entonces, una cosa era un mulato, otra cosa era un sambo, otra cosa era un negro, otra cosa era un indio, otra cosa era un mestizo, ¿no? O sea, había diferentes combinaciones, ¿no? Y así vemos nosotros, ¿no? Miren, las mujeres allí trabajando, paja, aquí también indígenas jugando a los naipes, vean ustedes la forma en que se visten, ¿no? Miren, ¿no? Jugando a los naipes, la mujer es una mujer, ¿no? Acá, las mujeres blancas, de la nobleza, del norte, cómo están vestidas, igual acá el tema de los juegos, de acá, déjame ver acá tengo la relación. Había unos juegos con pelota incluso, ¿no? Ahorita lo encuentro ese. Acá está, mira, por ejemplo, este de acá es un indio, ¿no? Un indio dando la lanzada, se llamaba así, ¿no? Ahorita estoy leyendo un poco cuáles eran los títulos de las acuarelas, pero este de acá no lo encuentro. Disculpen, que tengo como 64 digitalizadas, porque me digitalicé las imágenes del tomo que fue publicado por el BBVA. A ver, acá está. Dice acá, este de acá, el que está acá al medio. ¿No? El que está acá se llama Cholos de Guairona rezando doctrina cristiana, por ejemplo, ¿no? Cholos. No es indígena, no, Cholero creo que era hija de... Creo que no recuerdo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En esa época, ¿no? Y acá también, por ejemplo, acá había, este es otro juego, ¿no? Por ejemplo, y acá vemos, ya hay varios, la verdad es impresionante la cantidad de imágenes que tiene, ¿no? Y la información es preciosa, ¿no? La verdad. Ha hecho les he dado una pequeña muestra, ¿no? De las
de la riqueza de la información que tiene la visita de Martínez y compañía. Y hablando entonces un poco del tema de los documentos de la iglesia, ¿no? Finalmente la iglesia es una institución importante y relevante en la vida colonial, ¿no? Entonces, la iglesia tiene un importante archivo, ¿no? Incluso la iglesia en el Perú tiene sus propios archivos, ¿no? O sea, aparte del Archivo General de la Nación, ahí tienes coloniales, sus propios archivos los tiene la iglesia, ¿no? Pues tiene el Archivo Obispal de Lima, está el archivo del Cabildo Eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que está ahí en la catedral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los documentos eclesiásticos, ¿no? Los documentos relacionados con la administración propia de la iglesia, la licencia matrimonial es importante, ¿no? Para casarse había que tener una licencia, ¿no? Los documentos relacionados con los obispados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿El obispado qué cosa era? El obispado era una jurisdicción, ¿no? La jurisdicción eclesiástica, ¿no? El obispado, ¿no? En la época colonial existía el arzobispado de Lima, o sea, la más importante era la de Lima, y luego había toda una serie de obispados, ¿no? En la actualidad, Lima no es el único arzobispado, ¿no? Ya existen otros arzobispados, ¿no? A nivel nacional, como por ejemplo el arzobispado de Trujillo, el arzobispado de Ayacucho, el de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O llamadas arquidiócesis. Entonces también había que tiene que ver, pues obviamente, visitas de doctrinas, ahí están, las visitas también importantes, los sínodos, estas reuniones, el tema de los diezmos, recuerdan, ¿no? El pago del 10% que se daba para la iglesia, ¿no? No existía como ahora la propina, recuerden, el diezmo es fue abolido en el Perú en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX se prohibió el diezmo, ¿no? Ya el Iglesia Católica no se paga, ¿no? Es un tema ya que seguro lo vieron en Historia de Instituciones Republicanas, ¿no? El tema de las capellanías, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema que venía con el tema de la creación, ¿no? La creación de estas rentas, ¿no? Rentas por el tema de obligación de misas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho, recuerden cuando uno muere, ¿no? A veces en la época colonial cuando uno muere dice, no, por favor, y yo quiero dar, recuerden ustedes, ¿no? Cuando un familiar muere, siempre se da una misa y se hace un pago, ¿no? Igualito, ¿no? A veces una persona en el testamento decía, no, ¿saben qué? Yo estoy dejando las rentas de esta casa, un tanto dinero para que se me hagan misas, ¿no? Porque claro, se creía que con la idea de hacer varias misas, el alma pasaba del purgatorio al cielo, ¿no? Por ejemplo. También hay documentos sobre los colegios eclesiásticos, los colegios de la iglesia, ¿no? Los colegios de la iglesia, ¿no? Obviamente también hay documentación sobre estos documentos, sobre el funcionamiento, clases, el manejo económico, ¿no? Documentos sobre los conventos, ¿no? Porque claro, todos tenían que informarle al obispado, sobre lo que hacían, ¿no? Que hacían, quiénes estaban, qué costumbres, las licencias que tenían que tener para ciertas cosas, ¿no? El Tribunal de la Santa Cruzada, ¿no? Entonces, institución creada pues para en pro de Tierra Santa, ¿no? El tema de los hospitales, ¿no? Recuerden, la iglesia muy presente en el tema de los hospitales, ¿no? La salvación también estaba presente ahí. Los hospitales de Santana, que es el hospital de indígenas, el de San Andrés, que es el hospital de blancos, el hospital de San Bartolomé, ¿no? Que era el hospital de negros, ¿no? El hospital de la Caridad, ¿no? Hombre, personas que no tenían dinero, igual el Espíritu Santo, que después fue para el tema militar, ¿no? O Hospital de San Pedro, por ejemplo. Los hospitales que habían. Entonces, toda la información, documentación de los hospitales estaban iban a la iglesia, ¿no? También tenía esa potestad, ¿no? También el tema del tribunal eclesiástico, ¿no? O sea, el que manejaba la justicia a nivel de la iglesia, con los asuntos relacionados con la iglesia. Ahí estaba el tribunal eclesiástico, ¿no? O sea, su propio fuero, como le dije, ¿no? Su propio fuero, ¿no? Donde estaban
los expedientes sobre excomuniones. Ay, 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 una persona excomulgada, terrible, en una sociedad muy devota, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Delitos de agresión, de injuria contra Dios, ¿no? El tema de los diezmos también estaba ahí en el tribunal, ¿no? Gente que no cumplía, se robaba, ¿no? Pagos, juicios, el tema de la bigamia también, por ejemplo, ¿no? El pago de los censos, ¿no? Capellanías, todo eso es lo que se veía igual, ¿no? Censo, capellanías, ¿no? Estos se utilizaba, ¿no? Para, como yo les dije, ¿no? Para determinado fin por determinado tiempo, ¿no? Un censo sobre una propiedad, por ejemplo, para beneficio de, por ejemplo, los enfermos de un hospital para su alimentación, ¿no? Se daba el censo, ¿no? Y a veces había problemas, como el ejemplo que les mencioné hace un rato, ¿no? El ejemplo de una propiedad para una cátedra en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, igualito, ¿no? Igual ya hablamos de las capellanías, qué cosa eran, ¿no? Las puentes, los conventos, ¿no? Porque finalmente había malos manejos, eso no es innegable, había malos manejos en varias instituciones, entonces siempre había esa preocupación. Y hay documentos relacionados con el tema de partidas, ¿no? Las partidas de bautizo, partidas de función, partidas de matrimonio, que son documentos importantes, ¿no? Para conocer el pasado de cada persona, ¿no? Y que eran potestad de la iglesia hacerlas. La iglesia se encargaba de registrar a los bautizados, las defunciones y los matrimonios, ¿no? En el siglo XIX recién la iglesia va a empezar a perder ese poder, esa potestad única, ¿no? Cuando se abra el registro cívico, ¿no? Y luego se instituya el matrimonio civil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes, y casarse por civil era pecado, ¿no? No, ¿cómo te vas a casar por civil? Ese es pecado, ¿no? No, eso era, ¿no? Igual, otro tipo de documentos, ¿no? O sea, ven ustedes la variedad de documentos que tienen los documentos eclesiásticos, ¿no? He hecho un resumen general, la idea no es atiborrarlos tampoco de mucha información, ¿no? No de mucha información, ¿no? La segunda parte del curso es una parte de mucha información y yo trato de simplificar o simplemente presentar un panorama general como les he mostrado, pero de repente hacer acápite en determinadas fuentes que yo considero relevantes, ¿no? Relevantes, ¿no? Ya, porque de todas maneras igual vamos a hablar de estas fuentes cuando hablemos de los archivos, ¿no? Más adelante. Ya, y ya para cerrar el tema de la Inquisición, ¿no? Los documentos que hay de la Inquisición, ¿no? Como ustedes recuerdan, la Inquisición de Lima, el llamado Tribunal del Santo Oficio, ¿no? El Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Cuya jurisdicción abarcaba casi todo el territorio americano, ¿no? Que duró durante el periodo colonial, ¿no? Fue abolida durante la Constitución de Cádiz, ¿no? Y luego finalmente, fue suprimida, luego restaurada, pero finalmente fue abolida, ¿no? La institución de la más temida, la más poderosa, ¿no? Que existían, ¿no? Y que también tiene documentos importantes, interesantes, ¿no? O sea, el tema de los expedientes, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? En el caso del Tribunal de la Inquisición de Lima, hay muchos documentos que están en Chile porque obviamente fueron robados durante el saqueo, durante la ocupación, y no han sido devueltos todos. Una gran parte no. Pero allí, acá en el Perú se tienen documentos sobre los expedientes de secuestro e inventario de bienes de los reos. Recuerden, cuando una persona era juzgada por la Inquisición, sus bienes eran secuestrados, o sea, sus bienes pasaban a poder de la Inquisición y eran administrados por la Inquisición. Las personas que eran
investigadas y luego sentenciadas, peor todavía. Porque recuerden que la sentencia más importante de la Inquisición era la muerte. Aunque no fueron muchos, por si acaso, no fueron tantos tampoco. Pero la más grave era la muerte, pues, no, obviamente. ¿No? Pero también había otras penas menores, pero los bienes eran secuestrados y inventariados, y eso hizo que la Inquisición sea una institución muy temida y que adquiera mucho poder, ¿no? Por eso cuando se suprime la Inquisición, la gente asalta el Palacio de la Inquisición, asalta, el local de la Inquisición la asalta, ¿no? La asalta no en la República, en la colonia, asaltan la Inquisición para llevarse los documentos, ¿no? Entonces, bueno, se tienen expedientes, concursos de acreedores, ¿no? Las personas que tenían acreencias de propiedades, ¿no? Igual el tema de pagos de censos, ¿no? Más que todo, lo que se ha conservado acá es información de carácter económica, ¿no? De carácter económico, ¿no? Más que, y hay todavía algunos expedientes, ¿no? En el Archivo Obispal de Lima hay expedientes, los expedientes de juzgamiento, ¿no? Hay expedientes en la Inquisición hay expedientes muy ricos, ¿no? Muy ricos acá. Creo que tenía un trabajo de Mema, ¿no? De Mariela Manarelli, ¿no? De Manarelli, que por ejemplo, ella estudiaba lo que eran consideradas las juzgadas como hechiceras, ¿no? Las que eran revisadas, ¿no? Las beatas también, ¿no? O por ejemplo, también la Inquisición tenía que ver con la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenía que ver con la administración del Colegio de Niñas Expósitas, ¿no? Aquellas niñas blancas, ¿no? Criollas, tiene que ser porque nacieron acá, abandonadas, pobres y que sí, huérfanas, pues esposas de huérfanas, ¿no? Que eran cuidadas por este colegio de niñas, ¿no? De expósitas, ¿no? De huérfanas, para que, bueno, pues tuvieran una buena educación y se les proveyera de una dote. Porque recuerden que en la colonia, la mujer, en el matrimonio, la mujer daba una dote, ¿no? Daba una dote, ¿no? Y por eso las mujeres de la nobleza eran las más importantes. Bueno, aparte, obviamente, la belleza, pero ahí importaba mucho el poder económico, claro. Obviamente te casabas con la hija de un importante noble, un importante político en la colonia, implicaba que tú recibías una enorme dote. Entonces, la Inquisición también velaba por estas mujeres huérfanas para brindarles una pequeña dote, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Y eso dónde sacaba ese dinero la Inquisición? De todos los bienes secuestrados, ¿no? De todos los bienes secuestrados. La Inquisición es muy interesante, los juicios de idolatrías, el tema de las beatas, contando que también incluso hasta Santa Rosa pasó por ahí, ¿no? Fue investigada, ¿no? En el sentido de que, claro, había que investigar a una mujer que decía que hablaba con Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otras más, ¿no? Y otras muchas más, ¿no? Que pasaron por la Inquisición, ¿no? En cambio, en Chile hay documentos, acá justamente viendo el libro de Hampe, ¿no? Sobre correspondencia, cartas, hay bastantes concursos de acreedores, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que muchas sean recuperadas por el Perú más adelante, ¿no? Aparte de bibliotecas, las cosas, ¿no? Es interesante, ¿no? Por eso quería resaltar justamente en la parte colonial, resaltar ese tipo de documentos, ¿no? Tal vez de repente hubiera agregado otros, pero yo creo que me iba a volar de tiempo. Y antes de concluir, déjenme decirles que hay que pasar la lista de los que faltan. A ver, continuemos con la asistencia. A ver, primero los que no se han anotado cuando he llamado. Roberto Calla, ¿presente? Profesor, buenas noches, presente. ¿Qué tal? Ahí está. Rocío Gutiérrez, ¿presente? Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Buenas. Yael Mirano, ¿presente? Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches.
Catherine Muñoz, presente. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Obando, presente. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. Jonathan Pajuelo. Jonathan Pajuelo no está. A ver. Voy a ver en el chat. Pajuelo. ¿Sí está? Pajuelo está conectado. Pajuelo. Ahí está. Sí, profesor, presente, profesor. Atento. Ya. Ana Paredes. Presente, profesor. Buenas noches. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Pascual Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Jorge Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Simón Collantes. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Kiera Tirado. No, ahí se conectó. Había una que no está conectada, qué raro. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor, presente. Kiera Tirado se fue otra vez. Entra y se va. Se le va el internet seguro. Miguel Velázquez ya está, ¿no? Ya está. Alan Zavala. Profesor, buenas noches, presente. ¿Qué tal? Natalia Sea. Buenas noches, profesor. Presente. Y Roxana Zuni. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya te vi chat. Ya, perfecto. Entonces, sí han venido. Qué bueno han asistido todos. Ay, caramba. Ya. Entonces, a ver. El lunes yo debo estar dando el resultado del examen. Lo siento, chicos, me he tenido que demorar. He tenido muchas amanecidas esta semana. El 24 presento mi libro en la feria, así que estoy como loco. El lunes ya está sus exámenes, ya corregidos. ¿Ya? Ya da igual una mirada, no está tan mal. Ya, pero falta todavía. Por otro lado, no he hablado todavía con la coordinación para el tema de adelantar la clase el lunes, este lunes a las 6. Voy a tratar de hablar ahorita, aunque ya es tarde, ¿no? A las 8. Creo que esta hora sí atienden, ¿no? Voy a tratar de coordinar ahorita ese tema, ¿ya? Para, y confirmo a través de la señorita Ángeles. A través de Melissa les aviso, ¿ya? Para ver si el lunes hacemos a las 6. La idea es que la otra semana toca siglo XIX, ¿no? Y de ahí siglo XX. O de repente después de de repente chocar, déjeme ver, a ver, tengo el sílabus acá. Acá está. A ver. La otra semana toca Fuente del siglo XIX. Uy, qué rico. Mi época, del siglo XIX. Y claro, de ahí toca el 26. Fuentes. El 26, que la clase que no puedo. Y de ahí hasta el 3 de julio. Ya. Ya. Posiblemente, de repente el lunes hago normalmente 19, las horas normales. Y claro, adelanto el 20, claro, el 23 podría ser 19 y 20, y luego el 3 de julio ya completo. Ya, podría hacerlo así lo voy a plantear, ¿ya? De repente, ya les confirmo el lunes, para yo dedicarme a ver solamente el tema de sus exámenes. Ya, y lo hacemos así. Porque justamente, el 24 de julio, no, pero ¿cuánto? Porque el 24 de julio, que me han puesto la fecha, gracias Phil por ponerme el lunes, pero bueno, así son. Y todavía 3 de la tarde, que abuso. ¿Puedo hacer la clase de la Phil de repente? No, mucha bulla. Toca archivos militares, ya, tengo esas fechas, ya. Entonces yo cualquier cosita le estoy avisando a través de Melissa. ¿Está bien?
Oye, profe, una consulta, profesor. ¿Va a Sí. presentar su libro el día 24, dice a las 3? A las 3 de la tarde en la FIL. Ches. 3 me han ¿Y puesto. qué tipo de libro, profesor? ¿Relacionado con qué o trata de...? No, yo lo que pasa es que el año pasado publiqué un libro, una compilación de artículos de Manuel Atanasio Fuentes, fue un personaje del siglo XIX, entonces que se agotó, entonces vamos a sacar una nueva edición de ese libro, pero vamos a hacer un segundo tomo, o sea, ahí es una compilación de ¿cuántos? A ver, creo que 200 artículos de él, escritos en varios periodos en el siglo XIX, es una edición totalmente anotada, o sea, entre los dos tomos debe haber de más de... A ver, ¿cuánto fue el primer tomo? El primer tomo, ¿cuántos pies de página tuvo? Ahorita yo he sacado la cuenta del segundo tomo y eran como 600 notas. Y este de acá, el primer tomo, tiene 513 notas más 90 imágenes. Entonces estaba como loco con las notas de pie, las notas, pues, ¿no? Porque es una edición crítica. Entonces, una edición crítica involucra de que no solamente colocas la fuente, sino colocas, por ejemplo, si menciona un montón de nombres o personas o conceptos o términos, tú tienes que, pues, colocar al pie de página una definición básica, pues, ¿no? Básica, ¿no? Porque hablamos de un texto del siglo XIX. Bueno, eso de repente, por ahí de repente seguro voy a hablar de fuentes con detalle cuando hablamos del siglo XIX. Entonces, a ver. Ya, entonces nos vemos el día lunes. Ahorita voy a tratar de hablar con la coordinación, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Y gracias, y disculpen que todavía no tengo los exámenes. Buenas noches, profesor. Feliz día del padre, profesor. Que la pasen lindo. Que la pasen lindo, sí. Muy amables, muy amables. Gracias. Igualmente a los papás del salón. Seguro ustedes harán su actividad Zoom. Espero que hagan eso. Mínimo. Ya, cuídense mucho. Ya. Gracias.